O sea, a lo que yo quiero aterrizar, y yo lo he venido diciendo, se los he venido repitiendo, a mí me da la impresión que adentro de la policía hay un cartel, y es peligroso. Porras, en Santiago de María, le pegaba a los policías, y lo cuidaban policías. Cuando llegó a ese lupanar donde lo mataron, 2 que quedaron muertos eran policías. Los que llegaron, en la forma como amarraron, dicen los lugareños que parecían policías. ¿Y cómo se lo llevaban? ¿Y por qué llegó el GRP a ese chupadero? Si quien debió de haber llegado es una unidad de la policía. Si era un delito de borracho, no un asesinato más. ¿Por qué llegó un grupo élite? A mí me preocupa eso porque demasiada impunidad y demasiada incapacidad en temas delicados. Y no se profundiza hacia arriba. Si así estamos, los gringos lo saben, que adentro de la PNC hay un cartel. El director ya mencionó que podía haber depuración. Fue una nota muy pequeña que salió también la semana pasada. Hace unos días la señora inspectora, muy valiente la señora inspectora, ha dicho que ha visto deficiencias en las inspectorías anteriores en los últimos 20 años. Y que la inspectoría solo sirve para investigar conductas disciplinarias a policías de calle. Nunca autoridades ni comisionados. Ahí está denunciando una grave irregularidad de parte de eso. La inspectoría no debe de ser nombrada por el director, no, la inspectoría debería estar adjunta al ejecutivo y en una oficina aparte y hasta el director para abajo ser sujeto de investigación. Los periódicos se han cansado con investigaciones en Oriente. Bueno, en Oriente no dicen que allá por las playas negras ponían a los mismos policías a bajar la droga de las lanchas, pues. O sea, y cuando se dan ese tipo de casos, lo que se hace es negar. Pero la realidad, Rafael, y los americanos lo saben, en el tema de narcotráfico y otros temas, y en el tema maras también, ahí, si la policía o si el señor presidente no investiga a profundidad qué estructura de poder, hablo de comisionados, directores, asesores militares que la policía ha tenido paralelo a la policía, trabajando para manejar información. Allá han tenido un montón de gente en los últimos años. Militares de inteligencia y contrainteligencia y contrainsurgencia, trabajando, y esto ya de baja, trabajando con la policía. La policía ha manejado información del centro de monitoreo. Por eso los americanos no nos dan información en tema de narcotráfico y lavado, porque no confía. Entonces, cuando uno comienza a ver que solo se investiga el policía de abajo y no estructuras hacia arriba, y que en temas de narcotráfico hay una gran impunidad, y te vuelvo a mencionar el caso de Changayo, porque a mí pena me da, hombre. Si el Posada junto con toda la pandilla, hace años llegaban ahí a ser parte, y otros, zetas de Guatemala, gente de Zacapa venía ahí a estar practicando. Es más, muchos policías nuestros iban a entrenar a gente allá a Guatemala, dicho por autoridades internacionales. Ahora, esta situación, volviendo al caso Poveda y lo que usted está diciendo, es un elemento de la policía del 911 que compra armas, munición para las maras, y uno puede preguntarse si hasta ahí llega la estructura o realmente hay toda una estructura dentro de la policía, o cómo estaría funcionando también el tema maras en esto de la organización, porque la mayoría de la delincuencia o lo que está pasando se lo achacamos a las maras. A eso quiero llegar, pero antes de contestarte, quisiera también felicitar a las autoridades municipales de Soyapango. Ayer hicieron un evento muy bonito allá en La Campanera. Llegó un exfutbolista del Real Madrid, convivió con la sociedad, con los niños, llegó a estimular y fomentar el deporte. Eso se debe de hacer. Es más, no estigmaticemos a La Campanera como un lugar de maras. No, ahí vive gente noble, ahí vive gente digna, trabajadora. Son unos cuantos. La Campanera es una colonia muy populosa, Los Santos también. Bueno, ¿qué colonia en nuestro país no es populosa? Y nos vamos a las barriadas también, mexicanos, no digamos. Pero no hay que estigmatizar ese lugar como un lugar de mara solo porque ahí se filmó La Vida Loca. Sí, en El Salvador se vive la vida loca, y no solo en La Campanera. Miren, San Benito, en las discotecas de la gente rica, en los ranchos de la playa, toda esta gente que salen en los días de semana con sacos muy dignos, hacen unos verdaderos bacanales con jovencitas menores de edad. Aquí hay un montón de viejos verdes, chocos, chabacanes, que no solo en La Campanera se vive esa vida, se vive en muchos hogares y en muchos estratos de la sociedad salvadoreña. Lo que pasa es que se maneja una doble moral. Allá están los maleantes, allá está el pecado. No, señor, el pecado habita en todo el país, incluyendo las iglesias.
porque hay curas que no solo tienen mujer, sino que también son homosexuales, y otros que son unos grandes relajos y degenerados. Y en este tema de la adopción, más cólera también, cuando por el correr de los años muchas iglesias de cualquier corte se han estado beneficiando de esto, mandando niños en adopción en nombre de Dios, y niños que muchas veces van a dar a hospitales para hacer trasplante de órganos, producto de criaturas de países del tercer mundo. Eso es grave. Y venirse a lucrar hoy de esa vida loca de las maras, solo porque están teniendo relaciones y se proliferan como cuyos, y esas criaturas por hambre son vendidas por unos míseros pesos y otros se ganan los miles de dólares, es un pecado. Y se debe de investigar, porque ¿qué se hace con los niños de esos embarazos en esos lugares de las maras? ¿A qué lo traigo a colación? Acuérdense, señores, en la guerra mucho militar que llegaba en los grandes operativos, en los grandes caseríos, y se levantaban a una gran cantidad de criaturas, esos niños ni tocaban Cruz Roja, iban en adopción, vendidos a saber dónde, y por ahí están los grandes ONG de niños pro búsqueda, porque se fueron vendidos, no fueron regalados, aquí no se regala nada, fueron vendidos como vender una mercadería, y eso es pecado. Y son los que más se dan golpes de pecho los días domingos, y los que más se pavonean de andar la medalla de la Santísima Virgen, como que si eso les va a dar la entrada al cielo. La entrada al cielo te la da tu conciencia, tu tranquilidad. Si sos un hombre digno, es para ti, para tu conciencia. Poder dormir tranquilamente sin necesidad de tomarte pastillas tranquilizantes. Por eso lo traigo a colación. En el tema del señor Poveda, habría que investigar, porque aparte de las maras, de las drogas y de las armas, se mueven adopciones. Y habría que investigar hacia dónde va, qué enemistad pudo haber surgido, porque él tenía acceso irrestricto a zonas que son bastante controladas, que solamente llegan los policías mareros. Hay muchos lugares en este país que la policía no entra. En la época de la descalza de la Guardia y la PH, sí, eso sí entraba. Pero en esta época de esta PNC, los únicos PNC que entran a la zona donde las maras habitan son ellos, porque son mareros, la misma policía. Por lo tanto, habría que investigar. Pero independientemente de eso, habría que ver, y eso espero que las autoridades lo sepan, el comisionado lo sabe, tendría que saberlo. Hay mucho comisionado involucrado en Oriente, o por lo menos sospechoso de estar involucrado en temas relacionados al narcotráfico. Hay que investigar, porque desde que se creó la PNC, estuvo de intendencia, trabajaron paralelo a la PNC. Acuérdense, Víctor Rivera trabajaba en una oficina fuera de la policía. ¿Qué habrá que hacer? ¿Desarticular toda la actual policía o reinventar la policía? Es que grave, Rafa, nosotros no podemos seguir viendo la viga la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en México, en Guatemala lo están viendo. Hay carteles adentro, hay carteles en el ejército, hay carteles en la policía, hay carteles en los funcionarios. El Salvador no puede ser la excepción. Por eso yo le hago un llamado a la embajada americana. Investiguen si adentro de la policía hay un cartel, si adentro de la fiscalía también existe un cartel. Porque aquí es una conjugación, de momento ves fiscales acusando y después los ves como abogados defendiendo narcos. Por cierto, de la elección del fiscal, ¿qué piensa en relacionándolo con esto? Bueno, es que El Salvador ha caído en una situación tan explosiva que te digo, no vamos a salir de esto. Y aquí nos puede venir un baño de sangre grande. Aquí no solo va a haber un señor Poveda, aquí van a haber muchos casos como esos, porque aquí van a comenzar a haber ejecuciones masivas por venganza, por problemas, porque me robaste, porque te quedaste con parte de la mercadería, porque me fregaste, lo que sea. Aquí se lava dinero, aquí se narcotrafica, aquí se mueven armas, aquí se mueven niños en adopciones, aquí se embodega droga. O sea, no sé qué va a hacer el fiscal, y con qué va a contarle el fiscal. Hay que depurar la fiscalía, habría que investigar si en la fiscalía existe un cartel.